un pastor, gloria a Dios, de Chiapas, ¿verdad? O Chiapas. Yo no soy de allá, pues yo no sé si lo estoy pronunciando bien. Gloria a Dios, pero él viene desde allá, gloria a Dios, y nos va a traer experiencia y nos va a traer la palabra del Señor en el día de hoy. Amén, amén. Hoy ustedes le dieron un descanso al pastor, amén, pero viene otro pastor que nos va a predicar, gloria a Dios, y yo estoy contento. Él me habló desde hace un tiempo atrás, amén. Cuando yo supe que era de Chiapas, yo dije, qué bueno, porque aquí la mayoría de los hermanos pues son de ahí, amén. Los que no son de Guatemala, pues son de Chiapas, y estamos aquí contentos, ¿verdad? Que pueda venir un pastor de allá y predicarnos la palabra del Señor. ¿Cuántos vinieron esperando que Dios le hable? Sea el pastor el que predique, o sea otro pastor invitado. Si usted vino con un corazón dispuesto a que Dios le hablara, mire, se puede parar un niño aquí y Dios nos habla. Así es, amén. Gloria a Dios. Yo vine esperando que Dios me hablara. Amén. Yo vine esperando que Dios me hablara, y yo me voy de ir de aquí muchísimo mejor que como entré. Así es, aleluya. Y ahora yo sé que pues, como es la palabra de Dios la que se va a predicar, yo sé que Dios me va a hablar. Amén. Amén, pero yo soy yo. Usted ponga su corazón también dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Amén. Le voy a pedir al hermano Elías Serafín Domínguez, ¿me acordé del nombre? Amén. Amén. Gloria a Dios, que pase por aquí, él presente los hermanos que vinieron con él también, y nos deje lo que el Señor le haya puesto en su corazón. Gloria a Dios. Amén, amén. Luego la iglesia es puerta del cielo, ¿verdad? Amén. ¿Cómo se llama? Anyway, usted no la introduce. Bueno, la iglesia donde estamos pastoreando se llama Jesús el Buen Pastor, Amén. allá en Chiapas, y estamos pastoreando 3 iglesias para la gloria de Dios. Qué bueno. Me da mucho gusto estar con ustedes, hermanos, en esta hermosa tarde, saludarlos, conocerlos, y qué bueno que aquí alaban a Dios en este día. Gloria a Dios. Me acompaña mi hermano David Gustavo, lo voy a que se ponga de pie. Él vive acá, ya lleva tiempo. Viene por acá, y su esposa también, su esposa Nelly, que su hija Raquelita, que está durmiendo. Entonces, hermanos, para mí es una bendición muy grande tener este espacio hoy y haber conocido al pastor Salas, que con mucha cordialidad nos ha dado este espacio, y yo estoy seguro que Dios nos habla en cada mensaje. Amén, Dios amén. tiene una palabra para cada uno. Nosotros como predicadores, como pastores, siempre estamos predicando, y a mí me pasa eso, pero también hay momentos en los que llega algún invitado y le damos que predique, y entonces recibimos también palabra. Amén, amén. Todo es bueno. Qué bueno que ya se empezó la adoración, la alabanza, y yo creo también que este lugar se va a llenar para la gloria de Dios. Se va a llenar, todo esto ha de rebosar, porque la bendición de Dios es así, derrama su bendición hasta que sobreabunde, hermanos. Amén. Así que por la fe vamos a creer que todo este auditorio está lleno. Amén. Amén. Esa es la fe. No está todavía, pero por la fe vemos que ya está. Pero quiero compartir con ustedes hoy un mensaje en el libro de Job. Voy a invitarles a abrir la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 1. Vamos a meditar en la palabra de Dios, y quiero compartir con ustedes un tema titulado Las pruebas de la vida. Este es el tema. Las pruebas de la vida. En la vida hay pruebas, hermanos, hay dificultades en la vida, así es. No podemos tener una vida sin dificultades, siempre va a haber. Hay pruebas en la vida. Antes de nacer tenemos pruebas, cuando nacemos hay pruebas, al crecer hay pruebas, al ser adultos hay pruebas, al estar casados hay pruebas, y hasta el día que nos muramos va a haber pruebas, porque a veces la gente se pelea por lo que dijo o no dijo el muerto, de tal forma que las pruebas de la vida, hermanos, son interminables. Amén, amén. Pero hay algo importante que debemos de saber, y lo vamos a aprender hoy en el libro de Job. Vamos a leer Job capítulo 1, versículo 1 al versículo 3, todos juntos. Amén. Dice la palabra: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos,
500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Oremos así de pie. Gracias, Señor. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por la vida que nos regalas. Gracias, Señor, porque en esta hora nos permites estar adorando tu nombre. Gracias, Padre, porque tu palabra se ha abierto y tiene mucha luz para nosotros en esta tarde, Señor. Derrama tu bendición en cada corazón, en cada hermano, en cada vida. Háblanos a todos, Padre. Háblame a mi vida y a la vida de todos. Gracias a ti, Señor, que tu palabra sea un río que corra. Te lo pedimos, Padre, humildemente, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Las pruebas de la vida. Todos las pasamos, hermanos. La vida así es. Venimos a Cristo, somos creyentes, pero hay pruebas en la vida. Hay luchas, hay tribulaciones. No por ser cristianos ya no tenemos pruebas. Y fíjense, aún si no fuéramos cristianos también hay dificultades. Aún aquel que no es cristiano pasa dificultades y tormentos, yo diría que mayores. Al venir a Cristo también hay pruebas. Mire qué dice la Biblia. Había un hombre en la tierra de Uz llamado Job. ¿Y cómo era este hombre, hermanos? ¿Será que era como nosotros? ¿Cómo estaba su nivel espiritual de Job? ¿Será que era como el nuestro? Y debemos de hacernos un examen. Dice la Biblia que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo era entonces Job, hermanos? ¿Cómo sería aquel varón, aquel creyente? Para que la Biblia dice que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo tendría que ser? ¿Será que a veces adoraba a Dios y a veces no? ¿Será que a veces estaba contento y a veces triste? ¿Cómo estaría la vida de ese varón? Pues sin duda alguna, una vida muy alegre en Cristo, hermanos. Una vida muy feliz. Tenía una familia. Muchos de los que estamos aquí tenemos familia. ¿Cuántos hijos tenía Job? ¿Cuántas hijas? Miren lo que dice el pasaje. Que tenía este varón 7 hijos y 3 hijas. Así es que era una familia de 12. Una familia grande. Y no solo tenía una familia grande y hermosa, tenía una hacienda grande. ¿Cuánto tenía aquel varón? 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas, 500 asnas, muchos criados. Era aquel varón más grande. Y era temeroso de Dios, hermanos. Así es que Dios no está peleado con el dinero. Dios está peleado con los que aman el dinero. No con el dinero. Así es que Job es temeroso de Dios y es riquísimo, hermanos. Job es bendecido, es prosperado, es un hombre que teme a Dios, que ama a Dios. No dice la Biblia que era un avaro, ¿verdad que no? No dice la Biblia que era un amante del dinero. Dice la Biblia que era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces Dios lo bendecía. Pero fíjense, hermanos, hubieron 3 pruebas en la vida de Job, 3 pruebas grandes, que son pruebas que muchos vivimos. ¿Cuál fue la primera prueba de Job? En el capítulo 1, del versículo 13 en adelante está la primera prueba. Ahí nos empieza a decir que un día sus hijos, hijas comían y vino un mensajero y dijo: los bueyes estaban paseando, acometieron los sabeos y mataron a todos los bueyes. Luego, ese mismo momento, otro vino y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas. Luego vino otro y dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se llevaron y mataron a todos y a los criados. Solamente escapé yo. La primera prueba que le vino a Job. Era temeroso de Dios, recto, perfecto. Un hombre de Dios, un varón de Dios. Pero aún así, hermanos, en la lectura dice que el diablo se acercó junto con los hijos de Dios y dijo: Job te sirve porque lo has bendecido. Ustedes recuerdan la historia. El diablo vino y dijo: no, Job te está sirviendo porque mira, le has hecho tan grandes, así hasta yo. Así cualquiera te va a servir, Señor. Mira, Job le has dado tantos miles de camellos, ¿cómo no te va a servir? Entonces el enemigo se metió y Dios le dio permiso que lo tocara.
Así es que, hermanos, jamás el enemigo va a hacer algo si Dios no lo permite. Esa es nuestra confianza. Amén. Descansamos en eso, en un Dios poderoso que jamás va a permitir que el enemigo haga algo a menos que Él lo autorice. Nunca, nunca va a suceder que el diablo esté haciendo algo y que de pronto Dios diga, híjole, ¿por qué se metió ahí el diablo? No me di cuenta, a ver cómo le iría a hacer para sacarlo. Nunca va a suceder. Amén. Nunca va a suceder que en la vida de alguien de pronto el diablo lo pateó y que Dios diga, híjole, no me di cuenta que patearon a mi hijo. No, nunca va a pasar. Cada vez que el diablo haga algo, va a ser porque Dios se lo va a autorizar. Poderoso De lo contrario, no va a poder hacer nada el diablo. ¿Amén? Nuestra fe descansa ahí en un Dios que controla todo. Ahora miren, hermanos, le llega la primera prueba de Job. Y esta es una prueba en el área económica. ¿Amén? Son tres áreas que quiero compartir con ustedes. La primera es en el área económica. Job era muy rico, tenía todo. Tenía una hacienda grande, salía con su camello a ver toda su gran hacienda. Tal vez un día, 2 días, tenía que estar 6 días caminando en la gran hacienda para ver todo lo que tenía. Pero un día, hermanos, todo eso se acabó. Acabó todo lo económico. Gloria a Dios. Desde luego que nuestra fe no descansa en lo económico, Amén. Amén. Aleluya. pero lo económico es necesario, ¿verdad? Se necesita para comprar, para vivir, para hacer algo. Entonces digamos que a Job le llegó un golpecito. Total, el dinero va y viene. Amén. ¿Verdad? Total, decía, bueno, pues tuve que perder, tuve que gastar tanto, pues ni modos. Así es, a veces tenemos que gastar y decimos nosotros, pues Dios proveerá, Dios sabe lo que va a hacer. Entonces el dinero no es lo elemental, pero afecta un poco, ¿verdad? ¿Qué pasaría que un día perdiéramos todo lo que tenemos? Pues vamos a decir también, ¿verdad? Que Dios es el todo para nosotros, pero por más nos va a afectar un poco. Entonces digamos que aquí Job en esta prueba le dolió un poco lo que estaba pasando. Le llegó una piedrita, le golpeó una piedrita. Hermanos, en la vida pasamos pruebas económicas. ¿Cuántos han pasado pruebas económicas? Amén, amén. En la vida pasamos pruebas, hermanos. Hay momentos que no hay trabajo. Hay momentos que hay necesidades fuertes y hay que pagar dinero fuerte. Y nos quedamos sin nada, tenemos que prestar. En la vida se pasan pruebas económicas. Sucede. Esa es la primera prueba que le llegó a Job. ¿Cuál es la segunda prueba, hermanos? Vamos a ver el versículo 18 al versículo 22. Amén. Del 18 al 22. ¿Cuál es la segunda prueba? Y yo voy a pedir que ustedes me lo digan. Y vamos a hacer esto como un pequeño estudio. Lean del 18 al 22 ahí en su lugar y díganme cuál es la segunda prueba. La primera prueba fue económica. Y la segunda prueba es Familia. amén, familiar. Tenía sus 7 hijos, sus 3 hijas. Los hijos son una gran bendición, hermanos. Amén, amén. Cuando tenemos nuestros hijos estamos felices de tenerlos. Vemos la gloria de Dios en nuestros hijos. Así es. El milagro hecho realidad que del amor de un hombre y una mujer nace un hijo. Es una bendición grandísima. Pues Job tenía sus 10 hijos. Yo me imagino a Job cuando se sentaba a comer y su mesa seguramente él se sentaba desde acá y la mesa iba de aquí hasta el púlpito. 5 hijos de un lado y 5 del otro lado y la esposa al frente. Qué alegría los hijos. Pero ¿qué pasó, hermanos? Un día cayó la casa donde estaban los hijos y todos murieron. ¿Cómo fue esa prueba, hermanos? La prueba económica le golpeó un poco a Job, una piedrita. Luego la prueba está arreciando, ¿verdad? Luego la prueba ya es más dura. Perder 5,000 camellos a perder 10 hijos no es lo mismo. Amén, amén. Cuando perdió sus 10 hijos, hermanos, la prueba le llegó más duro todavía a Job, más fuerte. Hermanos, y así pasa en la vida. Muchas veces las pruebas que nos llegan van aumentando. Y entre más nos sometamos a Dios, hermanos, a veces más fuertes van a ser las pruebas.
Esa es la realidad espiritual también. Cuando uno anda lejos de Dios, cuando uno no anda centrado en Dios, a veces hay pruebas, pero pequeñas. A veces sucede que el creyente culpa al diablo en todo. El diablo me orilló, el diablo. Pero a veces el diablo ni siquiera necesita moverse para que uno caiga. Amén, amén. Aleluya. Aquel que anda mal a veces solo cae. El diablo ni siquiera se tuvo que meter, pero ya el hermano culpa al diablo. Y yo creo que si el diablo tuviera que hablar, va a decir, pues si yo no hice nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, conforme más nos sometemos a Dios, más fuertes son las pruebas. Job es un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, es fiel a Dios. Ya perdió lo económico y sigue alabando a Dios y ahora pierde su familia. ¿Y qué dice Job, hermanos, ante esta segunda prueba? Dice la palabra, Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová dio y Jehová quitó. Qué hermoso. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo reaccionó Job ante esta prueba, hermanos? Él dice, Jehová dio, me dio mis 10 hijos y Jehová los quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la reacción de un hombre temeroso de Dios, hermanos. Esa es la reacción de un hombre que tiene integridad en su vida. Cuando nos pase cosas así también, hermanos, debemos reaccionar así. Jehová me dio, Jehová quitó. Jehová me dio este trabajo, ahora me lo quitó. Jehová me bendijo en esto, ahora se fue. Dios sabe lo que está haciendo. Jehová me dio un hijo, Jehová me ayudó. Jehová me da salud, ahora hay enfermedad. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Esa debe ser la reacción cristiana. Y miren qué dice el versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es interesante, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué es el despropósito? Lo contrario de propósito, ¿verdad? Propósito es que tiene algo definido y despropósito es que no tiene propósito. Amén, amén. Pero dice la Biblia que Job no atribuyó a Dios despropósito. ¿Qué quiere decir? Que Job entendía que todo lo que le pasaba, Dios tenía un propósito. Amén. Amén. Qué hermoso. Job tenía esa calidad mental, tenía Job esa madurez espiritual para entender que todo lo que le pasaba, Dios tenía un propósito. Así es que, ¿por qué no decimos eso nosotros en esta mañana? Dios tiene un propósito en mi vida. Propósito en mi vida. Lo que me está pasando es porque Dios tiene un propósito en mi vida. Amén. A ver, lo digamos todos. Lo que me está pasando es porque Dios tiene un propósito en mi vida. Amén. Esta fue la mentalidad de Job. Él no atribuyó despropósito. Él dice, Dios tiene un propósito. ¿Por qué perdí mis camellos? ¿Por qué perdí mis bueyes? ¿Por qué perdí mis hijos? Dios tiene un propósito en mi vida. Amén. Esa debe ser la mentalidad cristiana, hermanos. Amén. Dios tiene un propósito. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. Dios tiene un propósito. Dios está puliendo nuestra vida. Esa es la segunda prueba de Job. ¿Cuál es la tercera prueba? Les voy a pedir que busquen en el versículo 7, capítulo 2, versículo 7 al versículo 10, y que alguien me diga cuál es la tercera prueba que atravesó Job. Bien. Una enfermedad. Veamos cómo vamos. La primera prueba es económica. La segunda es familiar. Y la tercera, Enfermedad física. física. Muy bien. Física. Es lo que están diciendo. La tercera prueba fue en el área física, hermanos. En lo físico. Una enfermedad. En lo físico. O sea, fíjense, hermanos. Primero Job recibe un golpecito pequeño. Pierde todo lo que tiene. Es pequeño porque el dinero va y viene. Bueno, pero por más llevó su golpe. Segunda prueba sobre la familia. Creo que ya fue una piedra más grande.
por más le dolió en su corazón perder a sus hijos. Amén. Ahora la tercera prueba, hermanos. Una sarna maligna desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de su pie. Ahora él está sufriendo. Fíjense, hermanos, 3 pruebas duras a su vida. Es decir, hermanos, en la vida va a haber pruebas. Usted va a pasar una prueba y luego viene otra y luego va a venir otra. Lamentablemente muchos cristianos se caen en las pruebas, hermanos. Es triste, pero sucede. Conocí la historia de una hermana que estaba enferma y llevaba tiempo orando, ya habían pasado más de 10 años, 20 años que estaba orando. Y como no sanó, dice, ya no voy a ir a la iglesia. Tanto tiempo estoy orando y orando y no sano, ni voy a ir. Dejó de ir a la iglesia. Fíjense, hermanos, lo que hace la debilidad humana. Pero Job dice, Dios tiene un propósito. Job no está desesperado, Job no está renegando, Job no está peleando con Dios. Job no está diciendo, Señor, ¿por qué a mí? Ya perdí mi dinero, perdí mis hijos y ahora pierdo mi salud. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué está sucediendo? Job no tiene eso, hermanos. Job, me imagino a Job en medio de su enfermedad de la sarna maligna, se le caían los pedazos de la piel. Ya no tenía hijos que lo ayudaran, no tiene dinero para ayudarse. Me imagino a Job en su casa sentándose y orando y diciendo, bendito Señor, tú sabes lo que me está pasando, alabo tu nombre. Esa era la reacción de Job, hermanos. No es fácil, no es fácil. Pero con la ayuda de Dios, hermanos, todo es posible. La prueba que ahora tenemos, cada uno tiene una prueba ahora. En la vida es así, hermanos, cada uno tiene una prueba ahora, no es fácil. Y cada uno ha pasado pruebas duras, no es fácil. Pero con la ayuda de Dios se puede superar. Y fíjense, hermanos, después de la prueba que uno tiene, viene otra, hermano. Fíjense que el cristiano a veces no debe quejarse, pero a veces está quejando por la prueba que tiene y lo ve muy dura. ¿Saben qué, hermanos? Después viene otra más grande. Así es. Pero el cristiano que no ha madurado piensa que esa prueba ya lo va a acabar, lo va a matar. Pero no es así, hermanos. En la vida cristiana, entre más entregados estemos a Dios, más duras son las pruebas que vienen. Así es que, hermano, nos preparemos para superar las pruebas. Amén. Nos preparemos, digámosle a Dios, Señor, ayúdame a superar las pruebas, porque van a venir más. Ahora fíjense, hermanos, cómo reacciona la esposa de Job ante esta sarna maligna que tuvo su marido. El versículo 9, su mujer le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Gloria a Dios. Miren, hermanos, ¿qué tipo de mujer tenía Job? Bueno, hay hermanas, ¿verdad? Pero yo creo que aquí son hermanas entregadas a Dios. Pero miren, Job tenía una mujer, yo diría tremenda, ¿verdad? Una mujer que había vivido con un varón de Dios, pero no entendía la vida espiritual. La mujer de Job era una mujer que escuchaba que Job oraba, escuchaba que Job servía a Dios, pero era una mujer que ella no tenía convencimiento de Dios. Era una mujer que no creía. Por eso cuando Job está enfermo y ya perdió todo, pues la mujer ya no hay nada para gastar. Y el marido ya está muriendo, entonces ¿qué dice la mujer? Maldice a tu Dios y muérete. Hermanos, pues aquí no lo puse como otra prueba, pero yo creo que había que ponerlo como otra prueba. Amén. Había que poner como otra prueba que Job tenía una mujer terrible, fatua. Qué triste, hermanos. Por eso la vida cristiana, hermanos, es una lucha que hay que seguirla con fuerza. Pase lo que pase, vengan las tormentas que vengan, hermanos. Venga de donde venga el golpe, el cristiano debe seguir firme y fiel hasta el final. Porque la salvación es personal. La salvación es personal. Dios desea que sea toda la familia salva. Pero Dios también nos enseña que cada uno personalmente va a dar cuenta. Job no podía cambiar a su mujer si ella no quería creer. Job no podía meterse al corazón de su mujer. Él simplemente servía
a Dios, oraba por su mujer, pero la mujer no quiso entender. Pero no por eso Job se desmayó, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos cristianos se desmayan por su mujer? No, es que mi mujer me causa problemas, ya mejor no voy a servir a Dios. Es que mi mujer no me apoya. Por eso digo que aquí todas las mujeres sí son entregadas a Dios, pero hay otros lugares, hermanos, donde es diferente. O al revés, no solo pensar la mujer. ¿Cuántas hermanas también a veces están desmayando porque su marido no sirve a Dios? Mi marido no sirve a Dios, ya no, mejor no voy a servir porque llego a la casa, está enojado. Al revés, hombre o mujer, el asunto es que hay quienes desmayan por eso. Amén, amén. Pero ¿será que Job desmayó por eso? Él tiene una mujer que aún la mujer le está diciendo maldice a tu Dios. Pero Job no desmaya, hermano. Job sigue firme a Dios. Son las pruebas de la vida, hermanos. Hay enfermedades, hay tormentos. El que no está sufriendo cosa económica, está sufriendo algo familiar. Y si no está sufriendo algo físico, hay pruebas en la vida, hermanos. Así es la vida. Son las tres pruebas de la vida. Ahora, ¿qué sucede, hermanos, con estas tres pruebas? ¿Cómo fue la vida de Job? Quiero que leamos ahora Job 19, versículo 25 al 27. Quisiera que un hermano lo lea. Job 19, 25 al 27. Palabra de Dios dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Job 19, 19, 25. 25. Al 27. A ver. Yo sé que mi Redentor vive. Al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo. Mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Más Sí, ahí nomás, hermano, gracias. Fíjense, hermanos, hay algo interesante en estos versículos. Job dice, yo sé que mi Redentor vive, pero está muriendo, ¿verdad? Amén. No tiene dinero, no tiene familia, hasta su mujer ya se puso en contra, no tiene salud, pero ¿qué dice Job? Yo sé que mi Redentor vive. ¡Wow! ¡Qué palabras! ¡Qué fe, hermanos! De verdad era un hombre temeroso de Dios, recto, apartado del mal. De verdad lo que dice la Biblia lo era. Amén. Muchos a veces solo parece ser que somos muy espirituales, pero cuando llega la prueba, a veces salimos corriendo, ¿verdad? Santo. Pero Job sí era lo que decía Job. Era lo que decía. Amén. No tiene dinero, no tiene familia, la esposa está en contra de él, él está enfermo, pero él dice, yo sé que mi Redentor vive. ¡Wow! ¡Qué fe de este varón, hermanos! Pero también la parte final del verso 25 dice, aunque mi corazón Desfallece. ¡wow! ¡Qué sinceridad, hermanos! Somos creyentes, pero no hemos dejado de ser humanos. Amén, amén. Vivimos para Dios, pero no hemos dejado de tener carne y hueso. Vivimos para Dios, pero tenemos todavía un corazón sensible a nuestra vida aquí en la tierra. Por eso Job es temeroso de Dios. Él dice, yo sé que mi Redentor vive. Su fe no la cambia. Pero él dice, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Él dice, yo creo en Dios, pero también me estoy muriendo, dice. ¿Se dan cuenta? Él dice, creo en Dios, pero siento que ya estoy a punto de dar el azotón, siento que ya voy a morir. Job es sincero y nosotros necesitamos serlo con Dios también. Amén, amén. Necesitamos decirle a Dios, Señor, yo creo en tu poder, pero esta prueba que me llegó me está atormentando, me está encerrando. Y eso no hay ningún problema, hermanos. Somos seres humanos, sentimos, no somos perfectos todavía. Hasta que lleguemos al cielo seremos perfectos. Mientras estamos en esta tierra, los profetas de Dios lloraron, sufrieron, sintieron el dolor y hablaban de sus dolores. El apóstol Pablo hablaba de sus dolores. En la vida es así, hermanos, somos humanos. Ya estamos en el cambio, en el proceso. El proceso se va a completar hasta llegar al cielo.
Mientras estemos aquí, van a llegar los golpes y lo vamos a sentir. Amén. Y por eso vamos a decir como Job, sé que mi Redentor vive, yo creo, Yes. pero mi corazón desfallece dentro de mí. Pero mis hijos es un dolor que me duele, pero la salud que no tengo también me está doliendo. Y mi esposa que se echó en contra mía también me duele. Entonces Job es sincero, hermanos. Seamos sinceros con Dios cuando oremos. Amén. Seamos hombres de fe, aunque a veces hay dolores, pero que eso no nos quite la fe. O sea, no quiere decir que como me duele algo, entonces no tengo fe. No, sí tengo fe, pero me duele lo que pasa. Ahora, ¿cómo termina la vida de Job, hermanos? Vamos al capítulo 42, versículo 10. Y alguien lee el versículo 10, por favor. Amén. Y se edificó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Amén. Ahí nomás. Hubo 3 pruebas en la vida de Job. Vamos a recapitular. Primero, prueba económica. Segunda prueba, familiar. Tercera prueba, física. Ahora va a tener Job 3 bendiciones. Amén, amén. En las mismas 3 áreas, hermano. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el que se esfuerza y es valiente y en medio de la tormenta no suelta el timón de su barco, el que es firme en medio de la tormenta va a pasar la tormenta. Pero el que en medio de la tormenta se suelta, se ahoga con todo y la tormenta. Entonces todos pasamos tormentas, hermanos. Amén. Hay tormenta en la vida. Si tú vas fiel a Dios en medio de la tormenta, sigue fiel. Aunque andes en valle de sombra de muerte, sigue fiel, sigue fiel. Aunque tengas prueba en esto, en lo otro y en lo otro, sigue fiel, sigue fiel. Llegará el momento de la recompensa. Amén. Pero si a media tormenta, no, ya esto ya está muy duro, ya. No, yo pensé que no era así. Yo pensé que sí hay pruebas, pero no tanto. No, esto ya me está acabando de una vez. Yo pensé que servir a Dios, sí, lo supe que dijeron que hay pruebas, pero la prueba que estoy viviendo ahorita, no, yo pienso que ya no. Mejor me voy a echar para atrás. Si a media tormenta tú sueltas el timón, ahí se acabó todo y vas a seguir en la misma rebotadera. No vas a llegar a nada. Pero para obtener la bendición de Dios no hay que soltar el timón de fe. Amén. No hay que soltar a Cristo. No hay que soltar el ancla de la fe. Y entonces llegaremos al tiempo de la bendición, hermano. Amén, amén. Job es fiel a Dios. Cuando él oró por sus amigos, Dios le quita la aflicción y le aumenta al doble lo que tenía. Solo quiero que pensemos un momento en eso. Le aumentó al doble. Solo veamos cuántas ovejas tenía. 7,000 ovejas. ¿Cuánto es 7,000 ovejas? ¿Cuánto vale una oveja? Unos 1,000 pesos. Hablemos en pesos mexicanos. Pensemos 1,000 pesos. Yo compré una oveja hace poco en Chiapas antes de venir. Maté una oveja para que comiera toda la familia. Hicimos una fiesta y la oveja está como en 1,000 pesos ahorita. Algunos que vinieron hace 10 años todavía costaba 300 pesos la oveja. Y están pensando que sigue costando 300. Ya, hermano, ya subió de precio. Les voy a actualizar los precios de Chiapas. Ahorita una oveja cuesta como 1,000 pesos, así sencillita. Entonces Job tenía 7,000 ovejas, a 1,000 cada una. ¿Cuánto de dinero era? A ver, alguien que haga su cuenta, trae celular. ¿Cuánto tenía? 7,000 ovejas y costaba 1,000 cada una. ¿Cuánto era? 70,000 pesos en ovejas. 70,000. Tenía Job toda esta cantidad de ovejas, hermanos, 7,000, y llegó a 70,000 pesos en las ovejas. Pero Dios le dio el doble. ¿Cuánto tenía entonces ahora? 140,000. 100 solo en ovejas. Ahora dice 3,000 camellos. ¿Cuánto vale un camello? Unos 50,000 pesos. Y tenía 3,000. Ya mejor ni hagamos la cuenta.
Entonces, miren hermanos, Job tenía tanto, Dios le dio al doble. Cuando Dios bendice, hermanos, y esto debemos grabarlo, Dios bendice completo, hermanos. Amén, amén. No sale el Señor, mi alma está alegre. Sí, Dios te bendice en tu alma, pero también bendice tu trabajo. Amén, amén. Bendice donde pongas tu mano, todo será bendito. Pero Sí, hay aleluya. necesidad de vivir en integridad con Dios. Job no perdió su integridad con Dios. Tuvo al doble lo que tenía. Primer bendición en el área económica, donde le llegó el primer golpe, ahí le llega la bendición primera. Segunda bendición en el área familiar, versículo 13. Tuvo 7 hijos y 3 hijas otra vez. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, el de la tercera Kerenapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre heredad entre sus hermanos. Ahí está la bendición ahora familiar. Le había dolido el golpe de perder a sus hijos, ahora Dios le da otra vez más hijos. 7 hijos más y 3 hijas más, pero ahora las hijas son las más hermosas Amén, amén. de todo el país, de todo el territorio, son las más hermosas. Qué bendición, hermanos. Dios está en sus planes maravillosos, llegan las pruebas, pero Dios tiene planeado. Ahorita le va a llegar la prueba, amigo, pero que sea fiel y a la siguiente vuelta le va a llegar la bendición. Pero el problema del cristiano es que a veces no espera. El problema del cristiano es que a veces no espera, debería ser mejor mandarina. A veces no espera, es limón. El problema del cristiano es que a veces no tiene paciencia. Dice el cristiano, si Dios me da, hasta hay creyentes que dicen, si Dios me da tal cosa, le sirve. Si Dios me concede esto, yo le voy a servir hasta el final. Queremos condicionar a Dios y no es así. Dios es el que tiene el plan para nosotros. Pero en el plan hay paciencia, hermanos. Debe haber paciencia. Estás pasando algún momento difícil, hermano, no te preocupes siempre y cuando no pierdas tu fe. Estás pasando algún momento difícil, sigue adelante, busca a Dios, sirve a Dios, ora a Dios en tu casa, pórtate bien. El momento difícil no es lo difícil sería que sueltes el timón. Eso sería lo difícil. Amén. Entonces Job es bendecido con hijos e hijas hermosos. Y miren, Job les dio su padre herencia entre sus hermanos. Job no es machista, ¿verdad? Job no le da herencia solo a los hijos. A ver, ¿dónde están mis hijos? A ellos les va a dar. Las mujeres, su marido que vea qué les va a dar, ¿verdad? Como en muchos lugares, ¿no? Los niños, y a ver, este niño le doy aquí y aquí. Y la niña, pues la niña, el que se case con ella, y a ver qué es que le dé, le van a dar algo. Yo nada más le voy a dar a los niños, dice el machista. Pero Job, ¿qué dice? Le dio herencia a sus hijas entre sus hermanos. Job reparte a las hijas también. Job no hace diferencia entre hombre y mujer. Job dice, son mis hijos, todos son mis hijos. Amén, aleluya. Y se va a casar mi hija, y con el que se case, pues aquí está su terreno de mi hija también. Y si vienen acá o viven allá, la cosa es que esto es para mi hija. Amén, amén. Ese es un padre ejemplar. Ahora, bendición en el área familiar. Nos falta la tercera, en el área física. Versículos 16 y 17. Voy a pedir que alguien lo lea, por favor. Amén. Dice la palabra en el versículo 16 y 17. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Amén, gloria a Dios. Pero si ya estaba enfermo, es alma maligna. Si le hubieran hecho un ultrasonido, scan, ¿cómo se le llama por acá? Iba a decir el doctor, ya está muriendo. Si vive 15 días de vida, tiene sarna maligna, ya le dañó todos los órganos de su cuerpo. Si vive, pues le vamos a dar su mes de vida, si mucho. Pero miren cómo es el poder de Dios. Aunque tenía una sarna maligna en todo el cuerpo, Dios lo sanó y le dio 140 años más. Aleluya. Ese es el Dios que servimos, hermano. Amén, amén. Ese es el Dios al que adoramos, pero hay que creer. Amén. Si no creemos, con una gripa nos morimos, ¿verdad? Así es, así Si no creemos, con una calentura ya estamos pensando que tenemos ébola.
Si no creemos, con un pequeño golpecito ya estamos de cabeza, ya estamos pensando que es el fin. Pero miren, Job tenía sarna maligna en todo el cuerpo, pero él creía en Dios. Amén. Y por eso Dios lo sanó y le dio 140 años más de vida. Dios. Gloria a Dios. Poderoso Dios, aleluya. Así que, hermano, alguno está enfermo aquí, crea en Dios, hermano. Amén. Dios lo puede sanar y le puede dar más vida que lo que usted pensaba. Dios lo puede sanar y le puede dar más longevidad todavía, porque para Dios no hay imposible, hermanos. Amén. Pero hay que creer con todo el corazón, hay que confiar en una fe verdadera, una fe completa, una fe sin miedo, una fe sin obstáculos, hermano. 140 años más de vida. ¿Y cómo murió Job, hermanos? Viejo, pero lleno de días, o por así decirlo, de vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Job no murió enfermo. Job no murió conectado a una manguera aquí en este brazo, otra en la boca, otra en el pie, otra en el estómago y agonizó 2 meses en el hospital hasta que murió. No. Dice la Biblia, murió viejo porque ya estaba viejo, pero lleno de días, que quiere decir lleno de vida. Esa es la bendición de Dios, hermanos. Esos son los milagros de Dios. Dios tiene eso para sus hijos, pero tenemos que tener fe, perseverar, esperar en Dios. No por tener una prueba ya desesperarnos y perder la cabeza. No por tener una prueba ya salir corriendo y decir, no, mejor hago esto o aquello. No, esperar en Dios. Murió lleno de días. Quiero terminar con esto. Me imagino que Job, 140 años más, dicen los que estudian la biografía de los personajes bíblicos, que Job primero tuvo 140 años, más otros 140 años, 280 años. Entonces, aquel hombre de 280 años murió lleno de vida. Quiere decir que el día que murió, se levantó en la mañana, se sentó en su mesa con sus hijos, la mesa grande, 5 hijos aquí, 5 acá, y la nueva esposa allá, porque yo creo que era nueva esposa, porque la primera no funcionó. La primera le digo que maldijera a Dios, ya era hasta una nueva esposa temerosa de Dios. Me imagino sentado ahí, ¿no? Están desayunando con sus hijos, platicando con sus hijos. ¿Cómo están, hijos? Dios les bendiga. Hoy vamos a trabajar en el rancho. Tú cuidas las vacas, tú los camellos, repartiendo con sus hijos. Sus hijas, ustedes arreglen la casa, preparen ese becerro porque lo vamos a comer regresando del trabajo. Me imagino a Job que platicó con sus hijos. Sube a su camello y se va a dar vuelta en toda su hacienda. Me imagino a aquel hombre grande, fuerte, temeroso de Dios, caminando en su hacienda, viendo toda su propiedad. Llegó a su casa, las hijas ya habían preparado el animalito, lo habían asado, dorado, come con sus hijos, platica con ellos. Y me imagino que llegó la hora de la noche y Job le dice a sus hijos, vamos a dormir ya, pero vamos a orar antes. Hace su oración con sus hijos, su nueva esposa que está allá al frente, que es temerosa de Dios, y se despide Job. Dios les bendiga, hijos. Me imagino que todos los hijos le dan un beso a papá. Se despide Job de los hijos, se va a acostar, y me imagino que en el sueño, de pronto, el corazón se para. Y fíjense, hermanos, cuando el corazón se para, a veces es un ronquido grande. Me imagino que no. Paró el corazón. Se murió lleno de vida de un paro cardíaco. Es mi imaginación. Y me imagino que al otro día llegaron, se levantaron los hijos. Papá, ¿dónde están? ¿No han venido a desayunar? No, todavía no se han levantado. Ya todos ahí, las hijas, la esposa. De pronto el hijo mayor seguramente dice, pues yo lo voy a ir a ver qué tiene, no se ha levantado. Me imagino que lo llegó a ver a su papá, y el papá frío ya murió. Pero murió lleno de vida, no enfermo. Amén, amén. No adoloriéndose de todo, no tomando 10 pastillas al día. No esclavo de la medicina, no esclavo de los doctores. Murió lleno de vida, hermanos. Amén. Amén. Ese es el poder de Dios, amados hermanos. Yo les animo que sigan adelante, amados hermanos. A mí me da gusto venir hoy a visitarlos. Y por fe, yo veo que la iglesia de ustedes se llena. Pero hay que seguir, hermanos. Y van a venir pruebas a la vida económicas, van a venir pruebas familiares,
van a venir pruebas físicas, pero no perdamos de vista el objetivo, sigamos sirviendo a Dios, siga usted fiel a Dios, hermano. Amén, Usted amén. siga con fidelidad, con fortaleza permanente en esta iglesia. Y esa fidelidad de usted va a traer a otros hermanos, va a traer a sus amigos, Amén, va a traer a amén. sus conocidos. Pero siga fiel a Dios, hermano. Y si nos volvemos a ver dentro de 10 años, o no sé, el tiempo que Dios quiera, vamos a estar viendo las bendiciones. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Si Dios lo permite que en un futuro venga, voy a venir a visitarlos, voy a hablar con el pastor antes, y yo creo que esta iglesia va a estar llena para la gloria de Dios. Amén, amén. Puestos de pie, hermanos, si así lo creemos, puestos de pie, vamos a orar. Vamos a hacer una oración por la vida de esta iglesia, por la vida del cristiano, por la vida del hombre de Dios, para que Dios siga fortaleciendo y siga llenando y siga motivando nuestro ser. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias porque tú eres grande y todopoderoso. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque siempre tienes una palabra fresca para nosotros. Te pido por mis hermanos que hoy están aquí, por el pastor, que tú bendigas esta iglesia. Que esta iglesia tenga una expansión sin límites, una expansión grande. Fortalece a cada hermano, Señor, que sigan cerca de ti, que sigan fieles a ti. Y la bendición va a llegar en tu momento, en el tiempo de Dios. Bendice a cada creyente, Señor. Si hay algún malestar en alguien, alguna enfermedad, te pedimos sanidad. Si alguien está atravesando un momento difícil, te pedimos de tu fortaleza, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Gracias, bendito Dios, y que tu obra siga creciendo, sigue dando visión, sigue dando fortaleza en medio de las pruebas, sigue dándole tu poder a tus hijos, Señor, para seguir conquistando fortalezas, Padre. Te lo pedimos, Señor, te damos gracias. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. En el nombre de Cristo Jesús oramos, con el perdón de nuestras culpas. Amén. 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 Un aplauso al Señor.